Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas por venir. Estamos en una nueva edición de los diálogos de escritura y en este caso volvemos a la poesía y volvemos a la poesía de un joven canario que se encuentra a mi izquierda y que es Yeray Barroso. Como siempre, darle las gracias a Tea, aunque algún día me explicarán por qué quitamos la L, pero mientras tanto voy a asumir la modernidad y decir Atea, y a su equipo técnico, enormes profesionales y también, por supuesto, a su equipo directivo por permitir estos diálogos en este espacio que, dadas las condiciones actuales, pues permite al menos que pueda un grupo digno de personas asistir a las presentaciones, cosas que en otros lugares como nuestra librería serían totalmente imposibles en este momento. Bien, al lado de Yeray Barroso, que es el prota de la noche y por eso está ocupando el centro, y yo sentada a la derecha de Dios, pues tenemos a su izquierda a Aida González Rossi, que ya fue protagonista de uno de estos diálogos, también con su último poemario, editado además en la misma editorial con la que hoy edita Yeray, que es Iberoamericana, una editorial con una joven editora, mujer, a la cabeza, que está tremendamente comprometida con la poesía de las jóvenes y de los jóvenes y tiene muchísimas obras interesantes, incluso alguna antología en la que creo que también está Aida o desde luego está Andrea, la antología de autores y autoras iberoamericanas. Bien, a mí hoy me toca callarme. Aida va a ser la encargada de presentar el libro. Ellos van a establecer un diálogo en el que, como siempre, ustedes pueden participar levantando la manita para acercarles un micro y yo interrumpiré el diálogo cuando me dé la realísima gana, porque es una vergüenza que esta gente tan joven tenga este protagonismo tan grande, ¿no? Yeray, muchas felicidades. Aida, muchas gracias, mi amor. Y bueno, empezamos a hablar de este poemario, Nunca seré mi madre y no pariré a mi hermana. Bueno, yo me sumo a las gracias que has dado y te las doy a ti también, Izaskun, porque al final tu apoyo es indispensable, creo yo, para la mayoría de creadoras jóvenes y creadores de la isla, así que gracias. Y bueno, vamos a presentar, como dijo Izaskun, este libro que es tan bonito por fuera, además, Nunca seré mi madre y no pariré a mi hermana, de Yeray Barroso, aquí presente. Este libro, como se ve en la portada, ¿no?, es un cuerpo, o así le gusta definirlo a Yeray, o así me lo definió la primera vez que vi la portada, ¿no? Es un libro que habla del cuerpo, pero también es un libro que habla de otras mil cosas y que al final emprende una búsqueda que creo que además es muy interesante de analizar, no solo desde quizás el frente de las ideas, ¿no?, que creo que tiene bastante presencia, sino también desde lo que es una búsqueda poética y cómo se configura, ¿no?, porque es un libro que parte de una pregunta que además quiero que Yeray nos hable de ella, quizá para empezar, porque creo que si el libro parte de ahí, o si quizá esa búsqueda tuya partió de ahí, que es interesante, ¿no?, que la desmenucemos un poco. La pregunta que abre el libro es, como cuenta Sara Torres en la contraportada, que por cierto tenemos presente al prologuista del libro, que es Daniel María, como dice Sara Torres, la pregunta que abre el libro ¿es posible pensar al otro no como cuerpo? Entonces, quizás más que empezar hablando yo, ya que vamos a hacer un diálogo, sería interesante que nos dijeras el porqué, ¿no? Muchas gracias por la presentación, muchas gracias, Izaskun. Yo recuerdo, bueno, yo digo un poco en broma que he tenido dos matrimonios en la literatura, que siempre me han acompañado un poco en mis presentaciones.
La primera presentación fue con mi primer matrimonio, que fue Daniel María. La primera presentación que hizo fue en la Librería de Mujeres, que justo publicamos el libro con la Fundación de Mafre y la presentamos allí. Y el segundo matrimonio, porque últimamente hemos compartido muchos actos, es Aida. Esta vez es un poco una forma de redimirnos, porque hace poco estuvimos en La Palma y fue toda una aventura. El avión se nos retrasó 1 hora, llegamos 1 hora tarde al acto, entonces espero que hoy no se nos pueden escapar aviones, entonces espero que salga todo bien. Sí, la primera pregunta, o la pregunta sobre la que se centra el libro, sobre la que surgió el libro, fue esa, la de ¿es posible pensar en la identidad de una persona, de alguien, de cualquiera, sin pensar en su cuerpo? ¿O su cuerpo está definiendo en última instancia todo lo que esa persona es, o la mayoría de la información que esa persona nos da? Mi conclusión dentro del libro, toda esta reflexión la intento abordar desde la búsqueda poética, es que no, es que todo lo que nuestro cuerpo es nos da muchas posibilidades, pero también nos está limitando en cuanto a lo que podemos llegar a ser y lo que podemos comprender. Entonces, en última instancia, por ejemplo, yo soy un hombre blanco heterosexual, y el título es un poco una forma de responderme. Nunca voy a poder ser mi madre, nunca voy a poder parir a mi hermana, y no voy a acceder a esa corporalidad. Yo puedo ser empático con ella, puedo intentar entender su realidad, pero no puedo ser ese cuerpo. Y esa es un poco la idea o la pregunta con la que se inicia y que se intenta responder a través de los poemas. Sobre todo de la primera parte, claro. Bueno, también la segunda es un poco el contrapunto, ¿no? Que ya lo hablaremos después. A mí me interesa mucho esa idea que puede parecer quizá un poco, no vaga, sino un poco espontánea, ¿no? de que el libro es un cuerpo, porque creo que si vamos más allá quizás se entiende que no es que el libro sea un cuerpo, sino que estos poemas son corporales, no en cuanto a quizá la materia que tratan o sobre la que se asientan, sino a su intención de alguna manera, ¿no? Dani María dice en el prólogo algo muy bonito, que es algo así como que este libro siempre será joven, ¿no? Y estuve pensando, después de hacer varias lecturas, después de preparar una entrevista que te hice hace poco, además, en esa idea, ¿no? De por qué este libro es joven o será siempre joven. Y no sé si llegué a la conclusión a la que quería llegar Daniel. Eso es lo interesante de preguntarse cosas, ¿no? Que al final te abres caminos que no sabías que estaban ahí. Y para mí lo joven quizá de este libro, lo que puede entenderse como joven, lo que puede entenderse como algo que no se perderá, aunque tú ya no seas joven, Geray, o cuando no lo seas. Mira que hace poco hice una presentación y me dijeron que si, algo así, una pregunta, como si me sentía más cerca de los viejos que de los jóvenes. Sí. Es un poco heavy. Porque claro, uno de los temas sobre los que se centra, creo, mi poesía y este libro es la identidad. Y dentro de esa identidad la memoria y la vejez, los viejos están muy presentes en toda mi poesía hasta ahora, creo yo, porque yo los reivindico como una forma de memoria. Más allá de la poesía culta, creo que ellos nos dan una memoria, una poesía popular, unas historias, unas leyendas, unos cuentos que son muy útiles para la poesía. Eso es un tema al que me gustaría llegar porque creo que es algo importante no solo en este libro, sino en toda tu poética. Lo que te quería, un poco el punto al que quería llegar, ¿no? Es que para mí lo joven de este libro está quizá en la mirada poética, porque siento que muchas veces cuando emprendemos búsquedas que están quizá tan presentes en el imaginario actual, como el tema del cuerpo, tiramos hacia lo oscuro de alguna manera, ¿no? Al sufrimiento que nos puede generar el no saber si alguien nos puede pensar sin cuerpo. Pero yo siento que Nunca seré mi madre y no pariré a mi hermana, por el contrario, es un libro totalmente luminoso y que precisamente una de sus virtudes es que parte un poco de esa, no ingenuidad de la mirada, pero sí ese hacer las cosas con cierta, es decir, preguntarse con cierta inocencia, ¿no? Con cierta luminosidad. Es decir, no hay un sufrimiento generado por el cuerpo.
hay un querer ubicarlo todo junto, ¿no? Y siento que los poemas son corporales porque precisamente forman parte de la búsqueda del cuerpo en el sentido de que no son cuerpos y al no ser cuerpo hay que convertirlos en cuerpo. Quizá entiendo estos poemas como la parte de Yeray que no se ve y que Yeray quiere traer hacia su cuerpo, ¿no? De alguna manera. No sé si lo puedes entender así o... Vale, yo creo que precisamente ese tono, yo quería restarle trascendencia a los poemas, quería que no fuera, o sea, no, yo no quería hacer sentencias, no quería sentenciar con mis poemas, entonces para esto me sirvieron algunas lecturas que me cambiaron un poco toda mi perspectiva de la forma de hacer poesía que tenía yo, de poetas como por ejemplo la portuguesa Matilde Campillo, que ella coge constantemente elementos muy cotidianos, no sé, ella sale a contar los segundos que tiene el poema, por ejemplo. En un poema yo un poco cojo esa idea de ella, en uno de la segunda parte. Ella coge elementos totalmente cotidianos y los lleva al poema. Entonces, toda la poesía que yo había leído antes o que yo había trabajado antes era más lírica, mucho más lírica. Y ahora me interesa la conversación con lo cotidiano. Y por eso creo que el cuerpo se ve no lleno de trascendencia, sino en el momento en que se vive. Por ejemplo, hay un poema que fue una situación totalmente real y se escribió después de esta situación. Yo estaba leyendo En la tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Vuong, que lo recomiendo muchísimo. Y mi hermana, que está estudiando Bellas Artes, entró en la habitación y me dijo que si conocía la teoría de los tres cuerpos de Valéry. Yo le dije que no, y que si se la conocía no la recordaba. Y justo volví a la lectura y lo primero que decía el libro, lo primero que encontré en el libro, hablaba de los cuerpos amarillos que eran ilegales en la legislación americana en el año 1884, creo que era. Esos momentos yo los quería llevar a la poesía, esos momentos en que el cuerpo se está viviendo en una situación totalmente cotidiana, sin darle demasiada grandeza o que todo fuera trascendente, como te digo. No sé si te he respondido, me fui por otro lado totalmente diferente. Sí, estaba pensando, porque además esto lo encadeno un poco con la pregunta que te iba a hacer ahora, que ya esto como amiga, ¿no? Yo una cosa que admiro mucho de ti es ese tenerlo un poco los pies en la tierra y no quedarte solo con la parte intelectual de la vida, ¿no? Que es algo de lo que pecamos mucho a ciertas edades. Y creo que eso es algo que sabes trasladar bien a los poemas y que además está muy, muy guay. Otra pregunta que quería hacerte tiene que ver con Anne Carson y todo lo que tiene que ver con Anne Carson está bien, así que bueno. Hace poco estaba leyendo Eros, Dulce y Amargo, no sé si lo has leído, es un ensayo de Anne Carson sobre el deseo y indaga un poco en la idea de que el deseo de lo que no se puede tener es más fuerte, ¿no? O que precisamente desear lo que no está a nuestro alcance nos hace vernos o nos hace cambiar. Entonces, algo que me llama mucho la atención de estos poemas es que hay momentos en los que sí se llega a cierta trascendencia, ¿no? Se llega quizás a la idea de, bueno, si pudieran separar mi cara de mí o algo así, ¿no? Ese tipo de preguntas. Pero tiene un tono un poco irónico quizás, ¿no? Se llega a eso y enseguida se le quita peso, como, bueno, estas preguntas existenciales no tienen por qué tener peso, porque al final lo que tiene peso es lo cotidiano, ¿no? Entonces veo quizá hay un poco esa triangulación entre ver lo que es imposible, a lo que no se puede llegar, que es quizá ese horizonte intelectual del que hablábamos, o lo que revela ese horizonte, ponerle peso y que de ahí salga quizás la trascendencia del libro, ¿no? Es que para mí, voy a llevarte a una situación totalmente cotidiana que me pasó hace 2 días, y que ya está en el libro anterior, en Ceremonia. En el sentido, para intentar responderte, que la trascendencia está muchas veces en lo cotidiano, en lo que vivimos en el momento. Entonces, yo fui a beber café a casa de mi abuela y, como muchísimas veces, otra vez pasó el altavoz anunciando, anuncia a los muertos, ¿no? Pero se escuchaba una voz simplemente. Y los perros empezaron a llorar otra vez. Y mi abuela, pareciendo que se lo decía a los perros, dijo, ya están anunciando
que alguien murió, jodidos perros. Eso a mí me parece ya sumamente poético. Entonces, yo intento coger todas esas situaciones, o yo siento que soy como un robador de situaciones, de imágenes poéticas que quedan en mí, pero que creo que las he vivido continuamente, que están, desde que yo era niño las estoy escuchando, las estoy viviendo, las estoy bebiendo de ellas. Y por eso, aquí en el libro se afronta desde el cuerpo, que constantemente, o en varias ocasiones, se mira al espejo y se discute sobre su propia cara. Pero claro, aquí es una reflexión un poco, intenta dialogar con el mundo que vivimos, en el que los ideales de lo que nosotros somos, creo que vivimos un poco una realidad en que nosotros nos hemos convertido en un producto de consumo también. Las redes sociales nos llevan a eso. Entonces, en las redes sociales es una situación bastante rara porque nos creamos un perfil donde hay muchas fotos de nosotros mismos. Entonces, todo es nos devuelve nuestra imagen, nuestro perfil. Y ese perfil muchas veces nos devuelve una imagen retocada, con filtros, una imagen bastante ideal de nosotros mismos, que no es la imagen que vemos en el espejo cuando nosotros miramos el espejo. Entonces, por eso esa discusión con el espejo que en algún poema está, y por eso muchas veces se vuelve dolorosa esa conversación, porque construimos un ideal de nosotros mismos que no es lo que se refleja ahí, y eso también está en el cuerpo, y eso también nos delimita y nos limita mentalmente, crea evidentemente un montón de complejos. Claro, y quizá esa búsqueda del yo que no nos devuelve el reflejo, ¿no? Que no vemos en ese yo virtual de alguna manera o virtualizado, quizá esa búsqueda es una parte importante, ¿no?, de la búsqueda de este libro. No sé si algo así te llevó quizá... En el sentido del yo, Sí. yo Geray, yo creo que es un libro de identidades en general. Por eso dialoga todo el tiempo con la memoria, y yo creo como que hay dos etapas de la vida que en este momento no se miran mucho, o que se intenta no mirar, que son la vejez y la infancia, ¿no? En la infancia se construye la memoria y la vejez es la que lega la memoria, ¿no? Entonces es la adultez, creo yo, el momento que puede cambiar elementos de la memoria, puede cambiar elementos que consideramos que no son interesantes de nuestra historia, de nuestro legado, etcétera, para seguir teniendo un poco un marco común de ideas, ¿no? Entonces, creo que hemos construido ciudades para ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero nos hemos olvidado de eso, de los niños y de los viejos, que son los momentos, creo que deberíamos mirar un poco más. Entonces, dentro de ese mundo, el yo se busca todo el tiempo, y el yo se busca preguntando sobre su cuerpo, y por eso repite muchas veces lo de: ¿ya me has pensado? ¿Has podido pensarme ya después de todo esto? ¿Has podido eliminar mi cuerpo de mí para pensarme? Claro, volvemos a la pregunta inicial, ¿no?, de la dificultad de eso. Sí, me resultan curiosas, ¿no?, esas preguntas que se abren en el libro. Creo que incluso hay un momento en el que se da como un espacio para que quien esté leyendo respire. Es curioso porque además se interactúa con el cuerpo de quien lee, ¿no? Al final la lectura es algo que tiene interacción sobre el cuerpo de quien lee, y me gusta que juegues con eso precisamente por lo corporal que es el libro, ¿no? Hay un poema, el poema D, porque la primera parte, que es de la que estamos hablando ahora, está estructurada alfabéticamente. No sé si eso tiene un sentido o si... bueno, ahora lo hablamos. Dice: no hay memoria sin un cuerpo, no hay ni hecho delictivo sin huella visible, ¿no? Creo que al final la huella visible, o lo que dentro del artificio poético, ¿no?, la huella visible es la poesía, que quizá puede funcionar como vehículo de las identidades. Pero bueno, ya hablamos de eso. Quiero que me expliques lo del orden alfabético. Sí, yo, un poco para luchar conmigo poéticamente, yo intenté que el libro estuviera limitado como un cuerpo. Entonces yo pensé que la estructura del abecedario ya me daba un límite de poemas donde yo debía dialogar con mi propio cuerpo dentro de la poesía, de tal manera que este diálogo ya estuviera limitado como está limitada la propia vida, es decir, que
un cuerpo nace y muere y tiene su tiempo. Pues igual, yo quería que tuviera poemas de la A hasta la Z y que no se extendiera mucho más. Entonces fue un límite autoimpuesto en este sentido. Eso es en la primera parte. La segunda va numerada porque yo sí que no me restringí en ese sentido. Si quieres podemos, ya que salió un poco el tema, quería hablarlo más adelante, pero bueno, podemos hablar del contraste entre la primera parte y la segunda, porque la primera parte es Nunca seré mi madre y no pariré a mi hermana, que como les digo, es un poema ordenado alfabéticamente, entonces tendrá 28 poemas, digo yo, depende de las decisiones formales que hayas tomado, pero bueno, tendrá 28. Y la segunda parte es Visiones del Paraíso, que es un conjunto de poemas en el que se retrata de una manera que me parece muy, muy singular, quizás porque no está tan visibilizada, el fenómeno del turismo en Canarias en relación con los cuerpos turistificados, ¿no? Y al final es un poco poner el contrapunto a ese yo que se elabora en los poemas de la primera parte, que vendría a ser Yeray enunciándose. Yo llevo tu libro totalmente a la poesía del yo porque es lo que a mí me gusta y porque entiendo que hay que llevarlo, ¿no? Que esa lectura es buena, es importante. Y pone el contrapunto a eso, viéndose un poco desde la mirada o intentando romper la mirada de quien viene de fuera al paraíso, ¿no? Sí, claro. Además, yo creo que la segunda parte juega mucho más con la ironía muchas veces. A veces es más cruda y a veces es más irónica. Entonces, a veces es retadora también. Por ejemplo, hay un poema en el que se le pide al mar que se reinvente, que no nos cuente siempre los mismos lamentos, que los poetas no siempre hablen de lo mismo. Y a la vez, yo esta segunda parte la escribí cuando vivía en Mesa del Mar, en Tacoronte, y es un lugar que en general no es turístico. Pero yo veía que en invierno se despoblaba de gente local y se empezaba a llenar de coches de alquiler y de gente que iba en Airbnb. Entonces yo sentía en cierta medida que ese lugar perdía toda su identidad para ser un lugar meramente de visita, sin una historia, por ejemplo, se habla en un poema, se habla de que en algún momento ese pueblo necesitará una floristería y necesitará un cementerio porque morirá alguien, empezará a tener una memoria. Entonces, yo trasladé esto de un lugar, o intenté trasladar esto de un lugar que no es tan turístico hacia lo que puede ser un lugar realmente turístico, un lugar que se construye desde cero, que no tiene una historia, que no tiene una memoria, que no tiene un pasado, entonces no va a tener estatuas. Por eso el escultor, hay otro poema donde el escultor esculpe y por la mañana esculpe algo que por la noche rompe, porque todavía el pueblo no está preparado para tener una historia, no está preparado para tener una memoria. Y es porque, en definitiva, yo creo, no sé si tú lo sientas así también, y no sé si la gente que está en el público, que está por nuestra generación, lo siente así. Creo que, generación de edad, quiero decir, creo que fuimos o somos casi que la generación que ya ha vivido, que ya ha nacido directamente dentro de la turistificación masiva, que ya ha llegado a todas las partes de la isla y que ya ha nacido de pleno, ya desde la infancia, con la necesidad o con el mensaje publicitario de la necesidad de venderse para que alguien nos visite. Entonces, quizá nosotros también hemos asumido como algunos clichés sobre nosotros mismos como propios y como la realidad auténtica de lo que somos. Y claro, no sé hasta qué punto eso nos ha modificado totalmente la identidad. Entonces, el libro todo el tiempo se cuestiona estas cosas. Por ejemplo, claro, yo vivía en este lugar, como digo, cuando hubo un momento en que, no sé si recuerdan, esta ola gigante que rompió un edificio en Mesa del Mar. Entonces yo intenté jugar con eso, a ver si encuentro el poema, que lo debo tener por aquí. Bueno, voy a leer el de las floristerías, que no es el que estaba buscando, pero lo acabo de ver.
es esta idea, ¿no?, de un pueblo que va a necesitar este tipo de comercio. No hay floristerías donde se construyen las casas nuevas. En el camino, ninguna flor aspira a su sombra, pero lo parece por la forma en que se inclina. ¿A qué debe aspirar una flor? Con un poco de suerte, detrás de las primeras ventanas alguien sonríe. Pocos querrán la estirpe del solitario que espera en todas las paradas de guagua a que terminen los días. Es necesaria la constancia para llevar las mismas manos en los bolsillos cada una de las tardes. Aquí, una floristería podría ser un buen negocio. En algún momento morirá alguien, sentiremos la necesidad. Ahora, aquí, tormenta. Limpiamos el apocalipsis desde un andamio viejo. Los manzaneros dan 7 manzanas por cada 70 gramos de ceniza. Detrás del humo, los primeros visitantes llegan. Hemos hecho una pasarela bajo el hierro. Los turistas creen que somos lo que el guía explica. No saben que a nosotros, como a ellos, limpiar el desastre es lo único que nos conmueve. Pues un poco esta segunda parte se pregunta bastantes veces sobre estas cuestiones y es básicamente porque creo que hay otros poetas que ya han trabajado bastante el tema del turismo, por ejemplo, a Serina Cruz en Gran Canaria, que vivió muchos años en un hotel y sabe muy bien cómo funciona esta realidad. Y yo lo intentaba ver un poco desde dentro y desde fuera, ¿no? Porque yo no nací en un lugar turístico, pero sí veo cómo eso me está tocando a mí hasta el punto de que, tenemos súper asociado a Tenerife el loro como un elemento natural. Y yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto un loro volando por el monte en Tenerife. Pero lo tenemos Escapado, sí. Escapado, sí, pero... Entonces, lo tenemos asumido como propio y como supernatural para nosotros. Entonces, creo que eso forma parte de la identidad con la que nosotros hemos nacido. No sé si tú lo ves igual. Sí, totalmente. Y estaba pensando que en Visiones del Paraíso esa dualidad es muy interesante. Es interesante también son interesantes las dualidades que creas en la primera parte, pero aquí quizás me interesa precisamente un fragmento del poema Souvenir, que lo voy a leer entero de todas formas. Ahora explico, es el poema 12 de Visiones del Paraíso, si me das permiso para leer tu poema. Souvenir. Hace frío, aunque ellos nadan en la piscina. A veces me digo, qué feo este pueblo para que quieran dormir en él tantos extranjeros. Es curiosa la dualidad, ¿no? Precisamente porque miras desde dos puntos, ¿no? Desde dos lugares, tanto poniéndote quizás en el lugar de quien mira hacia la isla, viniendo de fuera, y de quien mira hacia quienes miran la isla, ¿no? Como en un lugar en el que tú, que creo que eso tiene que ver con tu generación, pero también con tu historia personal o con tus características personales, en el que tú eres capaz de mirar hacia esa realidad turistificada, hacia lo que eso implica para tu generación, pero también eres capaz de mirar a la generación de tus abuelos, ¿no? Y a lo que eso provoca en ti y provoca en este caso, en tu mirada poética. Entonces, quizás el poema que más refleja esa primera dualidad es ese qué feo este pueblo para que quieran dormir en él tantos extranjeros, ¿no? Que un pueblo tiene que ser feo para que quieran dormir en él. Pero ahora te dejo hablar. Y la otra dualidad la veo en cómo usas los símbolos de lo vivo y de lo inerte, ¿no? Porque usas mucha fruta. De hecho, es uno de los símbolos que están de los símbolos del libro que se usan en la portada, ¿no? Mucho árbol, mucha naturaleza, quizá para agarrarte a ese lugar que miras, ¿no? En el que están tus abuelos, en el que está lo que se ve cuando se vive dentro. Y para mirar hacia lo otro te agarras un poco a los símbolos de lo que es el hormigón, de lo que son las piscinas, ¿no? Y demás. Sí, yo creo que en la primera parte del libro está, como tú dices, bastante lleno de naturaleza,
de árboles, y en cierta medida yo siento una pequeña gran deuda con el conocimiento familiar sobre la naturaleza, porque una parte de mi familia han sido agricultores y lo son, y yo, más allá de los árboles básicos y de algunas plantas, siento que no tengo un conocimiento de la naturaleza como debería o como me gustaría. Entonces me siento en deuda en ese sentido. Pero es verdad que el limón se repite muchas veces y es un símbolo que me lo dio un árbol que está muy cerca está en el huertito familiar, que es un limonero que siempre tiene limones, ¿no? Y es como el cuerpo que resiste a todos los cambios y a todas las estaciones que tú le quieres dar. Entonces ese árbol siempre está dando limones todo el año y por eso se vuelve un símbolo todo el tiempo. Y es verdad que en la segunda parte hay más hormigón y más casas, pero porque al final, como digo, se escribió en ese lugar que es que no tiene... O sea, ese lugar es una playa con un edificio dentro del mar y una piscina. Y ya está, no hay mucho más, y un paseo. Entonces, esa es la realidad que se refleja y donde yo veía que comenzaban, como digo, a crecer turistas en invierno, como si se fueran plantados, ¿no? Entonces, claro, no es un libro que habla del turismo en un lugar turístico como los cristianos, por ejemplo. Es otro tipo, en otro lugar. Ahora estaba buscando porque estabas hablando de esto y me acordé de un poema que me encanta, que es el 28 y que tiene un fragmento que creo que sirve bastante para ilustrar lo que decía de que me quiero llevar este libro a la literatura del yo, ¿no? Que dice, si pienso en mí, nada vale, porque lo único que quiero es pensar la humanidad toda, pero si no pienso en mí, ¿qué valgo? ¿No? Creo que al final... podría usar estos 4 versos como contraportada del libro. Creo que se vendería bastante bien. No sé cómo lo ves. Porque al final es un poema de visiones del paraíso, pero creo que bien podría estar perfectamente en la primera parte, ¿no? A pesar de que son 2 partes que contrastan bastante. Sí, contrastan, pero dialoga perfectamente. Sí es verdad que creo que la primera parte es mucho más tierna, que tiene espacio... hemos hablado del cuerpo, pero tienes espacio para hablar del amor, de la ternura, de la mirada, de un brazo que toca otro brazo. Y en el segundo quizás se afronta esta ternura más desde el miedo a veces o desde el cuestionarse el yo. Estoy pensando ahora en otro poema que se titula La caída y donde 2 personas caen y hay como una incomunicación y parece que se va a romper totalmente la relación entre esas 2 personas, aunque intentan tocarse, y se preguntan al final, cuando termina la caída, ¿tú seguirás ahí? Entonces, creo que hay otro tipo de búsquedas también, que tienen que ver con el yo, que tienen que ver con relaciones interpersonales también, y que no solo se habla de esas 2 preguntas que hemos abierto, del turismo y de el cuerpo pensado como una esencia, por así decirlo, o la persona pensada como una esencia y no solo como cuerpo. Bueno, ese tema del cuerpo, la esencia y demás, me lleva a algo que te quería preguntar, que sé que igual estás un poco harto de que te lo pregunten o de que te lo pregunte yo, que es el tema es decir, antes decía que el tema del cuerpo empieza a ser recurrente, ¿no? Y me alegro mucho, sobre todo en la literatura de nuestra generación, aunque hay muchos más ejemplos, pero suele ser recurrente en autoras. A mí me llamó mucho la atención que lo tocaras, como también me llamó la atención un libro de publicación reciente que es Hombres con un diente de leche de Luis Díaz, ¿no? En el que se aborda también la masculinidad un poco desde la óptica, la mirada, desde la que las autoras nos abordamos a nosotras. Y tú empezabas diciendo que tú eres un hombre blanco heterosexual y quería preguntarte si ese indagar quizá en tu propio género como una de tus identidades o en tus identidades sin más, tanto en la de ser canario, por ejemplo, como en esta, si fue algo importante en el proceso del libro o si crees que es algo que simplemente se lee por subtexto, ¿no? Porque al final es inevitable que pases por ahí. Yo creo que es inevitable pasar por ahí, pero también creo que la poesía, si miramos toda la historia de la poesía, el cuerpo está muy presente siempre,
porque quizá ahora hay otras formas de tratarlo, o otras formas de acceder a la poética del cuerpo, pero el yo está totalmente implicado en toda la poesía y la experiencia poética del yo. Y el yo al final, como yo decía al principio, es tu cuerpo, como tú vives tu realidad. Entonces, pero yo no solo hablo del cuerpo físico, de la carne, sino también el cuerpo geográfico, el cuerpo político, el cuerpo... no sé, seguramente si yo hubiera nacido en otro lugar, escribiría otro tipo de poesía. Simplemente por haber nacido en otro lugar. O si hubiera nacido en un lugar pobre de Senegal, muy pobre de Senegal, pues seguramente si escribiría muy diferente, o mi cuerpo ya habría bebido de una identidad tan diferente que yo no podría hacer la misma poesía que hago. Entonces yo creo que todos los elementos son parte del cuerpo, todos los elementos que hay en la naturaleza, que hay en la historia, que hay en la política, que hay y eso todo está implicado, creo que también con la creación poética. Y se me ocurre que igual puede ser complicado de alguna manera escribir sobre esto sin que haya una tradición tan clara detrás que te lo respalde, ¿no? Porque al final metes lecturas, pero me sorprende que además creo que es algo que no habías hecho antes, el tema de meter lecturas o momentos lectores dentro de los poemas. Y me sorprende que no son todos los casos, pero que normalmente son autoras o son literaturas más queer de alguna manera, ¿no? No sé si sientes que te has acogido un poco a eso. No lo siento así porque es que, como te digo, yo bebía constantemente de lo cotidiano para escribirlo. Entonces fueron las lecturas que yo estaba haciendo y dialogaba con ellas, dialogaba con la música que escuchaba. Por eso hay música. Pero sí es verdad que el único escritor que hay es Carver y está para ser contradicho. Y está también el de En la tierra somos fugazmente grandiosos. Eso, claro, pero entraría, por eso te decía entraría dentro del tipo de cuerpo que tú estabas diciendo. Entonces, al menos no fue con esa intención, ¿sabes? Yo no lo hacía con esa intención. O sea, llegó un poco porque era lo que yo leía en ese momento. Entonces, había versos, por ejemplo, de Milló Bestrini que a mí me llevaban a dialogar con lo que yo estaba intentando buscar poéticamente. Y entonces, como digo, el libro intenta entrar dentro de lo cotidiano y no le importa, no me importa en el libro directamente citar, si lo necesito, o beber de una idea de una canción o de lo que sea. Todos los elementos me parecen interesantes para introducirlos dentro de los poemas. Entonces, eso era simplemente lo que yo buscaba. Ahora, que las lecturas, porque son mis lecturas, estén más implicadas, estén ya dentro del campo que tú dices, pues puede ser, pero no era intencionado. Me interesa mucho, soy un poco friki de esto, la verdad. Me interesa en narrativa, pero me interesa mucho más en poesía el tema de cómo están construidos los libros, es decir, cómo se organizan los símbolos, qué símbolo se decide utilizar, en qué parte, qué tono se decide utilizar para incidir en qué, ¿no? Y creo que eso es algo que se puede interpretar, pero que cuando tienes al autor o a la autora cerca, siempre es interesante preguntárselo. No sé si tú con este libro hiciste un poco ese esfuerzo de construirlo antes de escribirlo, o si, como habíamos dicho, que es una búsqueda poética, si la simbología surgió en el momento, no sé. Vale, lo primero es que quizás sea interesante comentar que el libro primero estaba pensado como dos cosas diferentes. Y en este sentido, el trabajo con Inés, con la editora de Libero, fue muy interesante porque comentábamos todo el tiempo el libro y en la segunda parte, sobre todo, decidimos quitar algunos poemas precisamente por eso, porque no estaban conectados con la unidad que queríamos buscar. A mí, hay muchas formas de hacer libros de poesía, pero a mí no me gustan los libros que coleccionan poemas y que no tienen un recorrido entre sí. Me gusta que los libros cuenten algo, que los libros de poemas cuenten algo.
Entonces, al menos yo cuando escribo siempre escribo sobre algunas intuiciones o algunas imágenes que se repiten constantemente. Por eso los árboles en la primera parte, por eso los limones se repiten tantas veces y por eso quizá hay tanto hormigón en la segunda, como tú decías antes. No sé si Izaskun quería decir algo, porque igual deberíamos en breve ponernos a leer poemas, pero no sé si... No si los he quieres. interrumpido, ¿eh? Ya, te veo muy calladita. Estoy calladita, calladita. A mí me interesa mucho una figura que usas con frecuencia y que sale en la poesía de otros muchos autores y autoras, que es el tema de los espejos y de los cristales, ¿no? Que además aquí a veces están enteros, a veces fragmentados, y son trozos de cristales, son trozos de espejo, a veces te mira, a veces no. ¿Por qué es tan importante el espejo? Yo creo que en este libro es tan importante el espejo y los espejos rotos, sobre todo, porque te devuelven tu imagen y como decía, como se busca tanto en la memoria y tanto en la identidad, y a la vez se quiere destruir la idea de pensarme desde el cuerpo, destruir el espejo es una forma de ir quitándose partes de la imagen o ir diseminando un poco la imagen. Hay un poema donde alguien camina como por la calima y se le van clavando trozos de espejo en los pies, y es un poco esa forma de querer quitarse el cuerpo que es, pero que siempre lo persigue, ¿no? Entonces, por eso el espejo tantas veces, porque es la forma más simple y más directa de devolvernos lo que nosotros somos. Y cuando hay un espejo roto hay una disociación, por así decirlo, pero el yo se mira en el espejo, siempre se está mirando en el espejo roto también, o lo rompe él mismo para romper su propia imagen. Entonces, un poco por eso. Y luego está el tema, Yeray, del futuro, porque tú has hablado del tema de la memoria, ¿no? Y de tus abuelos y de cómo llevas a la poesía, que es algo fundamental y que me gusta mucho, la vivencia cotidiana, ¿no? Pero en varios poemas te preguntas sobre dónde o cómo vas a terminar, ¿no? Por ejemplo, en la segunda parte, cuando dices que tus abuelos piensan que ese edificio debería volver al mar como si fuera su elemento natural, porque realmente fue robado al mar el terreno, ¿no? Y tú te preguntas, ¿y yo a dónde debo volver? O sea, te preguntas como por tu pertenencia, en cierto modo, ¿no? Sí, claro, porque, como te decía, al preguntarse por todos esos elementos de la memoria, también me termino preguntando qué soy yo y qué voy a ser yo con esta realidad en que vivo, hacia dónde va mi identidad. Mi identidad, que ahora en cierta medida pues es algo que está implicado con la promoción turística. Entonces, ¿cuál es mi identidad? Y en eso es un juego de preguntas sobre la identidad todo el tiempo, sobre la identidad relacionada con el paisaje, con la familia, con la naturaleza, también con el propio hecho de ser yo, de ser hombre. Entonces, está dialogando todo el tiempo, preguntándose todo el tiempo esas cuestiones. Y yo pienso que precisamente dentro de un poco entre estas dos cosas de las que habláis, ¿no? Del tema de los espejos y del tema del futuro, del dónde acabaré, ahí es importante la figura de los abuelos, ¿no? Y también de los niños, porque son espejos también. Hay un poema en el que cuentas los pasos o los segundos que tarda tu abuelo, creo que es, en llegar a la ventana, y los segundos que tardas tú, ¿no? Y es un poco eso que decía antes, de que se proponen escenarios disparatados, que al final son escenarios poéticos, ¿no? En los que puede pasar tal cosa con mi cuerpo, pero que al final la tierra siempre acaba estando ahí, siempre acaba estando ahí, pues lo que sí vas a llegar a ser. Y me parece también una forma de rendir, no homenaje de alguna manera, pero sí de respeto hacia los cuerpos que son como el tuyo y que te enseñan lo que tú vas a hacer. Sí, Daniel María habla de esto un poco en el prólogo, al que por cierto no le he agradecido el fantástico prólogo que he leído y releído varias veces y que estoy enamorado de él.
él lo sabe. Dani, eres el mejor. Bueno, voy a leer el poema este que tú dices, que habla de estas cosas. Un día debe medir 333 metros, 2 pies a paso lento en la hierba indomable. Desconozco si un poema puede durar con el olor que se cuela a través de la ventana. Dicen que un amor jamás supera los 7 años, que rara vez un deportista alcanza los 40. ¿Cuántos centímetros necesita un muerto para no sentir la soledad en una caja de madera? ¿Cuánta cera un árbol para controlar el asma? Para mí, del sofá a la ventana hay 5 segundos de distancia. Para mi abuelo, 32. Los médicos dicen que todo se reduce a una semana de tratamiento. Es un poco... Muchas gracias. Es un poco esto, pero al final también me gusta a mí terminar, yo quería terminar el poema con ese juego un poco, en cierta medida irónico, ¿no? El médico dice que todo se reduce a una semana de tratamiento, como que todo es curable, aunque él tarde la eternidad para ir hasta la ventana. Como te decía, es que me parece muy luminoso porque al final creo que en esa mirada hacia lo que se entiende es como el deterioro, ¿no? Que es la vejez, creo que es muy limpia y te iba a decir que planteas muchas preguntas en el libro, cosa que me encanta. Hay un poema además que me gusta mucho y creo que viene muy a cuento, como dice mi abuela ahora. Es el poema 7 de Visiones del Paraíso, página 51, que es muy corto. Dice, de verdad es trágico todo esfuerzo de resistencia porque todos los finales se parecen. Me sorprendí mucho cuando leí ese poema, ¿no? No sé si crees que puede encajar quizá en esto que hablamos de aportar luminosidad a lo que es el final, ¿no? Lo que se entiende como el final, quitarle tragedia. Sí, claro, en este poema lo que se pregunta es un poco... todos luchamos por resistir todo el tiempo, ¿no? Pero al final todos terminamos igual, ¿no? Entonces eso es todos tenemos un final trágico en ese sentido, porque vivimos para algo que al final nos va a llevar a la muerte. Entonces se pregunta sobre eso. Y sobre las preguntas, justo el poema anterior también pregunta, y pregunta en ese sentido sobre las cosas, vamos a decir, entre lo trascendental y lo que no es trascendente. Esta lluvia gruesa que cae sobre el agua, ¿quién la espera? El viejo que apaga cada una de las luces, algún día seré yo. Y en este sentido es lo que antes decía Izaskun, de ir hacia el futuro también, de yo voy a ser viejo alguna vez o siempre voy a ser joven y no voy a llegar a viejo. Esas preguntas están todo el tiempo en el libro. Creo que hay te iba a decir dos temas, pero no creo que sean ejes temáticos, creo que realmente los usas como símbolos, que me llaman la atención dentro de todo el libro en realidad, que son el deporte, que no lo tocas tanto, y el trabajo. Creo que hay mucho del cansancio del trabajo en este libro, ¿no? De quitarle quizás banalidad y traerlo también a lo trascendente. Incluso se da peso quizás a la perspectiva de ¿cómo te lo digo?, de vida tranquila, de alguna manera, ¿no? Dice algo así como yo tendría una casa blanca y no sé si el tema del trabajo, del cansancio del trabajo, quisiste meterlo por algo, si como yo digo lo usas como símbolo, sí. Este tema creo que es un poco un rejo que me queda del anterior libro, que sí va directamente a eso, a alguien que está cansado, que es como habla del poeta que quiere escribir pero llega cansado para escribir porque ha tenido que trabajar. Eso es el anterior libro. Entonces yo creo que sí que quedan poemas de eso, pero no desde una vena tan reivindicativa en ese sentido, sino desde alguien que quiere simplemente estar tranquilo, estar relajado. Por eso yo tendría una casa blanca frente al mar o algo así en algún poema. Es por eso, pero no hay una búsqueda tan directa como en el anterior libro, creo yo.
creo que se tocan más los otros temas que hemos estado hablando. No sé si quieres leer un par de poemas, yo creo que estaría bien, ¿no? Ya que estamos aquí. Venga. Bueno, voy a leer 5 poemitas y los dejo marchar en paz. Bueno, este es el A. Tal vez alguien podría pensarme, si alguien lo hiciera realmente, sin imagen de mí, sin ojos, labios, boca, musculatura, mente sana, cuerpo sano, ajeno todo a la carne, pues no puedo ser piedra, rama, montaña, ni Dios, discípulo crucificado. Si alguien realmente lo hiciera, pensarme. Este poema lo nombré antes, es la letra N, y está inspirado en unos versos del poema El silencio de Milló Vestrini, que es una poeta franco-venezolana, y los versos de ella dicen: unas cortan calabacines, otras hacen el amor, el asunto es que el silencio te tome en cuenta. Lo importante era que el silencio te tomara en cuenta. Las paredes comen gustosas a los atormentados. Por eso, todos huimos de la casa después de muchas horas y vamos a las terrazas o a la playa durante el atardecer. El día es un cuerpo que pesa y gasta. ¿Cuántos crepúsculos lo han edulcorado? Muy pocas claraboyas, sin embargo. Pero ¿cómo cambia una casa con una? ¿Cuánta luz para amansar el silencio? Una mujer de 15 años subía el barranco con una cesta de pescado en la cabeza. Luego pariría una mujer dentro de la que yo viviría 9 meses. ¿A ella el silencio la tomaba en cuenta? Voy a leer 2 más. Este es la J, que es el que tiene los versos que dan título al poemario. Una mujer con una cesta en la cabeza cruza la llanura. Nunca seré esa mujer. No llevaré a mi madre en la barriga. Te sorprendería cómo traga y sigue con la edad de las piedras que pisa. No hay paisaje en mi cabeza en que ella no cruce, ni pájaros sin los pies descalzos de la vieja. Jamás se me caerán los senos a mis 60 años. No expulsaré la sangre que me fue dada. No seré la joven que camina por la noche, porque nunca seré mi madre y no pariré a mi hermana. Y voy a terminar con La caída, que lo nombré antes y no lo encontré, pero ahora sí es el número 22. Estás en lo cierto. Estoy cayendo por un extraño tobogán y estiro la mano para alcanzar las voces de quienes conozco. Estoy cayendo, como tú. Muevo los dedos para salvar tus ojos y tú tratas de tocar mi frente. Estoy tendido en una altura interminable. Los vasos se derraman a mis pies y no hay señal del fin de este descenso. Recuerda, no estamos quietos, aunque lo parece, por la bocina en el puerto, los besos en la trasera de los taxis y la música en los pasos de los adolescentes que suben esta montaña. Sé quién eres, creo. Estamos cayendo por este extraño tobogán. Te llamo y no me oyes. Me hablas y no te comprendo. Cuando termine la caída, ¿seguirás ahí? Muchísimas gracias, Geray. Muchas felicidades por este nuevo poemario. Que tenga todos los éxitos que te mereces. Y gracias, Aida. Muchas gracias a todos.